hecho con IA. Buenas a todos una vez más y bienvenidos otra vez a Hecho con IA. Hoy tenemos con nosotros a una persona de la que yo personalmente soy fan desde que lo conozco. No lo conozco hace tanto, hace 2 o 3 añitos, pero soy muy fan. Tenemos a Bryce Calvo. ¿Por qué soy fan de Bryce Calvo? Porque es una de las personas más críticas con una herramienta que adoro, que es GA4, y dice grandes verdades siempre. Y bueno, es por eso, porque es un chico majísimo, porque es alguien que siempre habla de forma muy franca y sin muchos tapujos. Bryce, si no lo conocéis, pues es uno de los fundadores de Datola, la gran comunidad de analistas que tenemos en España, y recientemente se ha embarcado con Eva en la andadura de Nosdeu, lo que ellos llaman la cooperativa del dato, ¿no? Y bueno, lo vamos a tener por aquí hablando del uso que está haciendo con la IA pues en sus distintos proyectos para agilizar cosas y automatizar y bueno, ahora veremos cosillas. Tenemos por aquí ya mismo a Bryce Calvo. Buenas, ¿cómo estás? Hola Iñaki, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy bien, un placer estar aquí en Hecho con IA. Mil gracias tanto a ti como a Irene como a Ikawe por la invitación. Y nada, tocará hablar un poco de cómo utilizamos la IA, sobre todo en la parte de generación de código, para organizar problemas o resolver problemas en Datola o más concretamente en la Datola. Daremos también un caso así un poco práctico para ver ese efecto wow y sobre todo para que la gente, bueno, pues si nunca hizo cosas de generación de código, pues le entre el gusanillo de querer hacerlas y que no hay a día de hoy ya no hay muchas limitaciones con todo esto. Es más un tema de creatividad que de, bueno, pues que de dominar la técnica. Entonces... Muy bien. Espera un segundo, que te voy a hacer una preguntilla antes de pinchar slides y tal. Quería que nos hablases un pelín a partir de tus skills, ¿vale? Que eres una persona que, bueno, a nivel técnico algo la tocas, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco tu conexión con el tema de la IA? Porque vienes a hablarnos un poco de vibe coding, que el resto aún no ve en tu presentación, pero pone vibe coding, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poco eso, para que la gente entienda tu perfil y cómo te has sumergido dentro del mundo de la IA. ¿Cuál ha sido esa experiencia que has tenido desde donde partías a donde estás ahora? Digamos que mi perfil es un perfil técnico. Lo que pasa es que, claro, al final en este mundillo de los datos, lo que se hace técnicamente normalmente no tiene mucho que ver o está un poco alejado al desarrollo puro. Entonces, en el día a día siempre me costó mucho decir que era desarrollador, aunque en los inicios pues me tocó implementar sobre todo las capas de datos, todo muy relacionado con la parte de analítica. Pero realmente ese síndrome del impostor siempre era como, yo no soy desarrollador, no sé lo que soy, porque al final juegas un poco, tienes que hacer un poco de todo, pero no sé muy bien, no soy como esa gente que hace cosas, grandes cosas. Yo siempre tenía ese perfil de, bueno, yo hago estas mierdecillas y no puedo considerarme desarrollador. Ahora con el vibe coding y con estas cosas, pues al final es como te quitas un poco el síndrome del impostor, aunque igual no es desarrollo tal, pero lo bonito es que, bueno, te sube la autoestima porque al final lo que haces es resolver problemas, que al final es un poco lo que a mí siempre me motivó. En plan, tenías un problema, el que fuese, por muy tonto que fuera, y al final tratar de resolverlo. Y ahora, gracias a la IA, pues al final bueno, estamos llegando a hacer cosas que antes eran pues, impensables o que, oye, eso lleva meses de trabajo o lo tienen que hacer otras personas con mucho mayor expertise. Sí que es cierto que el conocimiento, tener ciertas bases, pues al final para todo esto yo creo que sí que ayuda un montón. Aunque creo que otra gente que con cero conocimiento sí que puede llegar a unos niveles a día de hoy muy resultones y que puede, bueno. Muy bien, genial. Si ya te conocen un poco más y entienden un poco de dónde partes. Bueno, pues chicos, los dejo con Bryce. Pincho ya tus slides y salgo de aquí y te lo dejo todo para ti. Muy bien, Perfecto. hasta luego. Chao, Iñaki. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquillo del vibe coding y, como dijo Iñaki, de cómo estamos utilizándolo un poco en la organización de la Datolada o internamente en Datola para resolver problemas.
hay que pensar que Datola al final es un side project, es algo que se hace bueno, pues en el tiempo libre y que al final, aunque buscas tener un estándar de calidad, no es lo mismo que salir a producción pues en una gran empresa. Entonces, hay que tener en cuenta que la herramienta tiene el vibe coding tiene igual ciertas limitaciones a día de hoy, pero bueno, en estos casos está muy guay y resuelve muchos problemas como vamos a poder ver. No voy a decir ya, no me voy a volver a presentar, que ya lo hizo Iñaki, y lo único que espero que en este ratito, pues al final salgáis con las ganas y el entusiasmo de querer resolver problemas. Porque yo creo que lo que a día de hoy nos permite pues, la inteligencia artificial es igual solucionar problemas que antes ni nos planteábamos resolver, ni imaginaríamos que seríamos capaces de resolver. Y eso, pues mola un montón. Porque la clave no es hacer cosas por hacer o por molar o por buscar el wow en redes sociales, sino, oye, listar qué problemas tenemos, priorizarlos e intentar resolverlos. O incluso ir más allá y generar, bueno, nuevas oportunidades o, bueno, ser creativo. Básicamente, esto tampoco va a ir de ninguna herramienta. Al final, mi consejo es que no os caséis con ninguna. A día de hoy, lo bonito de esta época es que hay bastante competencia, un mes gana una, el mes siguiente gana otra. A día de hoy, pues en los últimos 2 meses, el IDE que sacó Google para bytecodear o para como asistente de programación anti-gravity, pues tiene bastante hype. Este mes, Cloud Code, que es como programar desde la interfaz, lo está petando y es como, ¡buah!, la promesa. Aquí hay muchas más, no, probar un par de ellas. Y si uno resuelve, pues no sigáis probando porque al final estáis perdiendo el tiempo. La clave es cuando sintáis alguna limitación, cuando veáis que, oye, con esta herramienta se me está quedando corta o las versiones o no escalan muy allá, pues es el momento de experimentar con otras. Pero bueno, nosotros aquí en Datola pues utilizamos Lovable en el último año, bueno, un poco por filosofía, es europea, pero va así más allá. Y lo que digo, usar cualquiera, pero la clave es que empecéis a jugar con este tipo de herramientas porque tienen una especie de dopamina que al final al hacer cosas os va a molar, veis que estáis resolviendo problemas y la clave ahí es que, oye, lo resolváis de verdad. Para mí, algo que es importante es que no os ofusquéis con el PRON, esta profesión que iba a ser la hostia de Prompt Engineer. Yo creo que es cosa del pasado. Es cierto que hacer un buen prompt puede ayudar mucho, pero muchas veces la clave es ir iterando y ya cuando veáis que ese problema lo podéis resolver, pues igual ahí sí que es la clave de detallar ese buen prompt. Pero a día de hoy los prompts, aunque le deis ideas muy poco aterrizadas, la IA las interpreta de una forma francamente bien y lo único que un buen prompt o un mal prompt lo que os puede dar es un mejor resultado, un peor resultado, o menor coste, mayor coste. Pero la clave es que juguéis y prompteéis y que os atreváis. Entonces, dicho esto, pues vamos un poco a que veáis ese efecto wow antes de ir a los casos un poco más prácticos donde os enseñaremos, bueno, esos casos donde nosotros utilizamos la IA, pues vamos un poco a cómo hacemos ese proceso de vamos a promptear, vamos a jugar y la clave es que, oye, tengo una idea, en este caso la idea es hacer una ruleta para, por ejemplo, llevar a un stand, un evento como puede ser con IA digital, como puede ser la propia Datolada para dinamizar, pues claro, hacer una ruleta hace años, pues o te llevaba meses o te tenías que ir a una herramienta de terceros. A día de hoy, pues puedes hacer una herramienta tipo ruleta, como vais a ver, con poco esfuerzo, adaptándola a tus necesidades, dándole tu branding, sin tener que pagar una herramienta de terceros, sin tener que aguantar publicidad, y eso mola mucho. Entonces, el prompt no lo voy a escribir en directo, sino que lo voy a copiar, pero la idea no era hacer un prompt de estos de muerte, de que veis en un post de LinkedIn y os queréis morir de, joder, esta persona es muy crack, sino un prompt de estos que haces en el baño, porque yo creo que lo bonito de todo esto es que podéis jugar con las herramientas mientras estáis en el baño. Entonces, la clave es un poco de esa idea que eso os ocurre de forma mental, trasladarla al aparato y ver después el resultado y a partir de ahí ya iterar, esto es factible, no es factible, quiero hacerlo con esta tecnología, lo quiero hacer con la otra. Entonces,
básicamente al final con el prompt lo que conseguimos, ahora voy a dejar de compartir, vamos a ir al Lovable, o Lovable, como le llamo yo. Aquí. Iñaki, si no estoy compartiendo, avisa que vuelvo a compartir. Entonces, Está todo perfecto. Lovable, Bolt, V0, las que sean al final, normalmente tienes una caja de texto como la que tiene ChatGPT, Cloud. Aquí le pondríamos el prompt. Aquí es muy guay especificar cuanto más mejor y tal, pero ya veis, un ejemplo bastante mundano de que cualquier niño podría jugar con todo esto. La única indicación es que, como no me gustan las gradientes, es lo que no os guste, indicarlo. No uses esto, no me uses Supabase para guardar los datos. Pues indicarlo porque así os evitáis bueno, tener que iterar. Y vamos a darle. Le damos y ahora mismo pues empieza a ocurrir la magia, el aparato empieza a pensar por ti y después veremos un poco el resultado. Aquí sí que es importante, al final, la clave es, estáis en cualquier lado, os ocurre una idea, ver un poco la viabilidad con un prompt así sencillo suele funcionar bien para después ya iterar. Es súper importante que si los 5 los primeros prompts, o sobre todo el primer prompt sí que es importante, pero muchas veces como prueba de concepto no hace falta rayarse mucho. Y después, lo que a mí sí que no me funciona bastante bien es que si en los 5 primeros prompts el resultado entregado dista mucho de lo que yo espero, es mejor volver a empezar, porque al final vas como puliendo lo que el aparato entiende y vas como matizando la solución. Y aparte de eso también, la clave, el tema de señalizar, pues imaginaos los colores de marca, ciertas directrices, pues todo eso pues viene genial. Normalmente estas herramientas en algún sitio ya le puedes adjuntar o ya le puedes escribir, quiero que utilices este stack de tecnología, quiero que utilices este stack de diseño. Bueno, pues todo eso, cuanto más pulido, pues más profesional será el resultado. Lo bueno de esas tecnologías es que aunque ahora mismo estemos prompteando en una herramienta de carácter privativo que tiene un coste, aunque tiene un tier gratis, es que todas estas el código es tuyo, lo puedes sincronizar con tu GitHub y después lo puedes correr en cualquier otro lado, lo puedes editar en local, lo puedes mezclar con otro tipo de IAs y así también vas jugando y vas abaratando, digamos, esos costes. Entonces, bueno, ahora mismo estamos esperando a que, bueno, está pensando en los ejemplos. Ayer lo probé y tardó como unos 2-3 minutos. Veis un poco lo que está haciendo y vamos a ver si más o menos el resultado va a ser, bueno, pues es molón para venderlo internamente. Ya veis, un resultado de 5 minutos con un prompt relativamente sencillo y este es el resultado que es un poco wow, que puede causar un poco de efecto wow. Una ruleta, en principio, funcional, donde, bueno, él decidió de diferentes premios y donde puedes ganar, bueno, diferentes historias. Ya veis, funciona. Esto ya me serviría para internamente decir, oye, ¿veis esto para proyectar una pantalla y a partir de ahí hacer alguna dinámica en algún tipo de stand? Pues este tipo de problemas o cosas que te van surgiendo, ya sea pues, para organizar un evento, ya sea para una herramienta interna, ya sea para la gestión doméstica, para jugar con tus hijos, pues es algo que con un prompt sencillo pues puedes tener algo muy funcional. Ahora aquí podríamos iterar, personalizar los premios, la frecuencia, bueno, infinidad de cosas. Aquí lo que pretendía era un poco de que os quedarais con el efecto wow. Ese prompt lo puede escribir cualquiera, el tema es tener esa idea y después, bueno, ir iterándola para adaptarla a lo que vosotros buscáis. Y eso es brutal. Y aquí ahora mismo os voy a enseñar un poco qué usos nosotros le dimos a este tipo de herramientas de generación de código. A ver si me carga. Vale. Entonces, bueno, nos vamos a la carpeta de Datola. Y aquí, bueno, tenemos como unas herramientas que utilizamos para la gestión interna, por ejemplo, para ayudar al tema de creación de usuarios en WordPress, una para chequear el tamaño de las newsletters, porque vimos que había un problema con el tamaño y que si pues, se superaba pues, los 102
kilobytes nos daban un problema de apertura. Bueno, a ver si cargan. Otra que está ya más orientada a la gestión de la datolada fue lo que llamamos internamente o públicamente el datómetro, que nos sirvió para que los asistentes y no asistentes votasen por qué charlas querían ver en la datolada. Esto la verdad es que fue brutal porque, claro, nosotros queríamos abrir las votaciones y los sistemas que teníamos para votar pues eran pues un formulario, era todo bastante caótico, el listado de charlas era bastante grande, eran como 29, bueno, tantas no, 19, creo, 17. Era bastante amplio, entonces era bastante coñazo el sistema, bastante difícil la interacción. Entonces fuimos probando, así con esos promos fuimos probando otros sistemas, nos inspiramos un poco también en cómo hacía Tinder o otras movidas más sociales y conseguimos pues un sistema de votación en tiempo real que por un lado permitía darle visibilidad a la gente que participó y por otro lado causar ese pique de votar, de interesarse la gente en el contenido y esos piques pues un poco para salir en esos rankings de, bueno, ahora igual no funciona, pero en esos rankings de solo los 7 primeros van a tener acceso pues a mostrar su charla en el evento. Entonces fue como un problema que estaba más resuelto, cómo fuimos capaces de resolverlo. Esto, que no tiene nada que ver con la datolada, pero tiene que ver con la gestión de las newsletters, teníamos un problema que de vez en cuando pues la tasa de apertura pues nos bajaba, pasábamos de un 65% pues a un 22%. Y esto, entendiendo, enviamos normalmente una newsletter al mes, entonces había muy pocos datos, pero teniendo un poco el patrón, el soporte nos dijo, no, es que si el tamaño es muy grande puede haber problemas. Entonces, monitorizamos todas las newsletters y justo las que tenían baja tasa de apertura resultaba que era por un tema de tamaño. Entonces hicimos una pequeña aplicación donde esto se viera de forma visual y donde poníamos la URL de la newsletter antes de enviarla y si estaba por debajo de los 102K, pues la podíamos mandar sin problema y si no tendríamos que reducir el tamaño. Y así como otros ejemplos también interesantes y que básicamente fueron súper rápidos de hacer. Bueno, esto fue súper rápido de hacer en este caso porque no había mucho tiempo. Fue, oye, tenemos que hacer algo para sentar a la gente en la datolada. La cena de la datolada, pues el último año fueron 120 personas sentadas y claro, el sitio, como en las bodas, nos exigía pues un sitting, o sea, que la gente decidiese darle un sitio fijo donde sentarse. Nosotros negociamos un poco porque sentarlas por nombre era un coñazo y por zonas. Entonces distribuimos el local por zonas, por colores y dejamos que la gente pues eligiese con quién sentarse. Porque así, bueno, así le pasábamos el link y con la gente del mismo grupo le permitía, oye, hablar por WhatsApp o por donde fuera. Yo me voy a sentar en la zona negra que hay disponibilidad. Y ya en tiempo real la disponibilidad de los sitios se actualizaba y permitía a la gente un poco, ya veis, aquí metiendo pues el correo, elegir dónde quería sentarse. Entonces, bueno, es como un problema que igual era bastante rudimentario solucionar, pues así logramos solucionarlo de una forma bastante ágil y con un ratio de aceptación y de interacción bastante alto, que creo que el 80% de gente eligió dónde sentarse. Entonces, bueno, podías cambiar la zona si te hablaba otra gente o cambiar de mesa. Esto al final en la entrada del local le dábamos una pulserita y maravillosa. Fue una interacción bastante maravillosa, sobre todo porque el usuario siempre sabía dónde en qué zona se eligió sentarse y podía incluso cambiar si, oye, el grupo se hacía más grande. Y otro ejemplo así también muy simple, pero que también nos puede inspirar o dar ideas, es que en la datolada hicimos una dinámica de clusterización a partir de una especie de Kahoot y a partir de esa clusterización, pues la gente pues, se le asignaba un grupo que después íbamos a utilizar en la actividad de la tarde. Entonces,
Aquí simplemente se proyectó en la pantalla pues, un código QR que llevaba a esta actividad, ¿cómo se llama? Que llevaba a esta página. Aquí se cargaban pues, los códigos de los usuarios que resultó de la clusterización, y el usuario pues, al final podía comprobar un poco a qué grupo pertenecía, a qué grupo de la tía pertenecía. Entonces, son a priori pues, muchas chorradas, pero que ayudan un poco ayudan un poco pues, a resolver problemas que igual antes eran difíciles de resolver, o mucho más feos, o mucho menos dinámicos, de una forma un poco más atractiva. Y sobre todo, hacer todo esto también fue un poco divertido. Salíamos un poco del patrón de datos analítica y un poco lo llevábamos a un tema más de resolver problemas. Y como veis, al final hay como, ya simplemente en Datola, como unas 6 mini aplicativos, también para temas de gestión de colaboradores colaboradores de podcast, que antes era un coñazo que teníamos que ir nosotros de forma manual, y ahora pues le pasamos el nombre, apellidos, bueno, ahora le pasamos la URL y él mismo ya cubre el formulario y esto crea un perfil directamente en WordPress. Y bueno, y también si quiere directamente suscribirse a la newsletter, también ya se suscribe. Entonces, agiliza mucho el tema, sobre todo a nivel interno. El detalle es que muchas veces estas ciertas tareas de, oye, pues ahora que esto es mucho más rápido, tenéis más tiempo para hacer otras cosas. Bueno, la realidad interna es que el tiempo que hagamos aquí igual se nota más en la calidad del proceso, que es más automático y menos propenso a errores. Pero después no lo normal es que lo que automatizas en este caso no siempre equivale a que ese tiempo se invierta en otras historias, pero por lo menos lo inviertes en no quemar a la gente. Y poco más. Aquí también, así como proyecto, que al final no lo logramos ver igual en el evento, pero sí que en otro tipo de eventos, fue que logramos hacer como una especie de Kahoot, que le llamamos la Doctoleta, y que llegó a funcionar un Kahoot con respuestas de forma real time con 30, 40 usuarios, y funcionó, y nos ahorramos pues, lo que vale una licencia de Kahoot. Realmente esto no lo llegamos a probar en la Doctorada porque la dinámica la hacía una tercera persona, pero lo probamos en un evento en el Mesur y funcionó. Y como, bueno, que si eres capaz de hacer un Kahoot que ya requiere demasiadas historias, pues cualquier cosa es posible. Aquí creo que ahora mismo tuvimos problemas con la base de datos, que al final todos estos proyectos tiraban de su base gratuito, caducó, entonces ahora estamos en periodo de migración. También volvemos a lo mismo. Aquí la clave es utilizar stacks tecnológicos que no requieran, cuanto más simple sea el stack, mucho mejor. Cuanto menos gasto requiera, mucho mejor. Lo de Supabase sabíamos que, bueno, en el momento que no hubiera peticiones se iba a caducar. Bueno, nos daba igual, porque esto al final la clave es reutilizarlo cada año, y cuando haya que reutilizarlo, pues haremos los cambios. Y bueno, poco más. No sé, Iñaki, si quieres hacer alguna pregunta. Yo ya di un poco así la brasa así de las cosas que fuimos haciendo, los problemas que fuimos resolviendo, y poco más. Bueno, primero, muchas gracias, Bryce, por desnudar tu Lovable en público, ¿vale? Hemos visto hasta los prompts a la izquierda que se podían poner. Sí, sí. Lo que pasa es que los prompts al final, es lo que digo, no tienen mucha historia. Sí que, igual como curiosidad, por ejemplo, esta de aquí, igual lo más curioso es que aquí en Settings, que los primeros prompts son muy guau de, oye, es posible, pero después, bueno, para el 80% se hace muy fácil con la inteligencia artificial, pero después al final, para hacer una cosa así que quede como tú quieres, o como tú te lo imaginas, o con la calidad que tú quieres, al final hay, bueno, pues 98 ediciones de IA, 149 mensajes, y sabidos cuántos commits. Se pueden mirar, pero sabidos cuántos commits tal. Entonces, hay un proceso que no es con 4 Pro ya tengo la herramienta final. Hay el 80%, y la viabilidad te lo da el promptear.
pero después hay la otra parte que cuesta un poquito más y sigue habiendo ese esfuerzo. Cada vez es menor y sobre todo porque la clave es que tampoco, con esto tampoco la idea no la sueles definir súper bien desde el inicio. Yo sobre todo voy iterando, se me van ocurriendo cosas, voy encontrando problemas con estas herramientas. A día de hoy, esta herramienta tiene una cosa guay que te mira el tema de la seguridad, pero al final, cuando salió esta producción, esa característica no la tenía y al final, oye, hostia, que esto que acabamos de sacar a producción tiene ciertas vulnerabilidades. Entonces, está muy guay para un tema interno, para un tema de baja escala, pero tiene ciertos riesgos si no sabes lo que estás haciendo, porque te puedes, bueno, porque igual de escala peor, estás exponiendo datos de usuarios. Entonces, lo bueno de hacer cosas es que tú también vas aprendiendo de sus riesgos, de sus problemáticas, incluso de cómo hackear otras herramientas que usan lo Babel o la inteligencia artificial que sea. Pero bueno, un poco por ahí. Muy bien. No me ha gustado que hicieses un poco ese matiz de que luego las cosas no son tan sencillas. Yo creo que hay muchas ideas en tu charla, ¿vale? Lo primero, pues, lo divertido que es montar un evento, ¿no? Todas las cosillas que hay por detrás. Y todas las cosas que se pueden hacer a día de hoy. Ya creo que a la gente yo al menos lo iba viendo y dices, es que no se trata de lo que os está explicando Bryce, se trata de, es que tú ahora puedes ir a dar una charla y realmente crear una app solo para ilustrar tu charla, ¿no? Sí. Y puedes hacer cualquier cosa, o de cara a clientes o lo que sea, o sea, puedes hacer un montón de salidas por ahí. Es que yo creo que a día de hoy la limitación es nuestra creatividad, incluso que muchas veces pensamos aún en cómo antes eran las cosas y aún nos cuesta imaginarnos cómo podemos hacerlas actualmente. Pero digamos que ahora mismo es un tema más creativo de, oye, ¿qué se nos ocurre para el que en el CONIA mejorar cierta experiencia? Y el problema es que no se nos ocurre nada para mejorar cierta experiencia, pero la fricción de hacer esa historia es mucho menor que antes, o por una charla, por una dinamización. Entonces, creo que el componente creativo a día de hoy tiene un peso importante y después, sobre todo, listar problemas. Yo lo empezaba en la charla. Hay muchos problemas que antes eran muy costosos y no merecía la pena resolver, o había mercados que no merecía la pena meterse. Por ejemplo, en la realización de un evento como la Datolada, es que no íbamos a hacer software para la Datolada, o para la iconía digital, o sea, da un poco igual. Es como, no tiene ningún tipo de sentido. Y en cambio, a día de hoy, lo haces. Es una forma, bueno, a mí me divierte, me relaja hacer estas historias, sobre todo porque no están ligadas a mi parte más profesional. Joder, ves un fruto y cuando ves frutos está muy guay. ¿Qué pasa? Que hay un nivel también te frustras con la inteligencia artificial, llega un momento que si no tienes ciertos conocimientos igual no eres capaz de desbloquearla, que tienes que mezclar otras inteligencias artificiales para resolver ciertos problemas. Entonces, yo no creo que sea, o sea, es mucho más fácil resolver problemas, pero después de llevarlo a un ambiente profesional sigue siendo muy costoso. Muchas veces incluso la gran dificultad de los problemas es definir el problema. Y en un ambiente profesional definir el problema, integrarlo, no es trivial. O sea, esto está muy guay en un ambiente como la Tola, que es muy fácil, muy sencillo, que controlas tú todo el flujo y aún así con ciertas comillas, pero en un ambiente mucho más corporativo, con mucho más grande. Lo difícil es entender qué quiere solucionar el cliente, después traducirlo a la inteligencia artificial y pues ir llevándola a cabo e integrarlo. Muy bien, me ha gustado y me gustaría rascar un poco más en ese punto en el cual hablabas un poco de los skills que necesitas luego para terminar de afinar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poco de eso? O sea, es decir, tú partes de un punto en el cual, y a mí me ha pasado también, ¿no? De decir, oye, yo al final ya sé desarrollar en 3 lenguajes de programación, entonces me es más fácil comunicarme con la máquina para pedirle que haga cosas de programación, porque yo ya directamente no le digo, no me gusta el calendario que has sacado, le digo, no, utiliza esta librería, que me gusta más, ¿no? O simplemente lo que has comentado, es que no quiero que utilices Supabase, mucha gente no sabe lo que es Supabase, o no sabe diferenciar entre React, Vue y jQuery, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de
de esa parte? Yo creo que ayuda un montón, sobre todo para elegir qué tecnologías, porque al final aquí igual da un poco igual porque son cosas más perecederas, pero hice otras cosas ya más para producción que pretendo que escalen o que pretendo que sean más perecederas o que no me consuman recursos, que no haya una dependencia de su base. Entonces, tener ciertos conocimientos de quiero utilizar esta librería, no quiero utilizar esta otra, quiero pues utilizar todo que sea Jamstack como sitios estáticos para que vivan en GitHub y no consuman de una base de datos. Todos esos conceptos o todo saber cómo funciona, montar, hacer correr un servidor, todos esos conceptos de tanto de sistemas como de programación, yo creo que ayudan un montón, pero como pueden ayudar de diseño, porque al final es como que igual esta página la ve un diseñador y le sangran los ojos. En cambio, un diseñador esas partes las iba a hacer muy bien. Entonces, yo creo que los skills profesionales, esas bases, sinceramente, es lo que amplifica y lo que hace que las cosas brillen. Entonces, yo creo que teniendo ciertos conocimientos tú puedes hacer brillar o conseguir unos resultados súper óptimos, pero, oye, o ser muy bueno en un campo. Si eres muy bueno en un campo, la clave es que si eres bueno en algo, tu aplicación lo va a sentir y al final aquí cualquier persona una vez que ve esto lo puede replicar. Entonces muchas veces si tú no tienes tampoco ¿cómo se dice? Si tu fortaleza es que hiciste esto y esto le vas a sacar rédito económico, seguramente si no tienes mucho más, venga otro como tú con X prompts y te lo fusile, como es lógico, porque no hay ningún tipo de dificultad a día de hoy en fusilar este tipo de cosas. Pero yo creo que tener ciertas bases dependiendo ya sea de contexto de negocio, contexto del sector, contexto técnico, contexto de diseño, es brutal. Igual la combinación de todo ser ese perfil más generalista a día de hoy, pues bueno, tiene sus fortalezas, pero a mí me ayuda un montón todas estas historias, sobre todo ver ciertos problemas de seguridad que de la otra forma, pues igual a otra persona ni se lo plantea, obviar ciertos problemas de costes, tú seguramente de rendimiento de SEO. Entonces, esas cosas te las da el conocer cómo funcionan estas cosas más de forma interna. Entonces, yo creo que el conocimiento va a seguir siendo importante y la dificultad yo creo que va a estar en cómo adquirir ese conocimiento más base. Sí, al final estamos de acuerdo. De hecho, lo hablábamos, ¿no?, en el podcast de Datola hace poco, que era que, pues eso, que al final te ayuda. Lo que tienes que pedirle a la IA es cosas que ya sabes, en las que eres bueno, ¿no? Porque ahí es donde puedes lucirte. Totalmente de acuerdo contigo, Bryce. No he dicho lo mismo para nada, no me pongas caras, pero bueno, que vamos más o menos en la misma línea. Y luego, por hacerte una pregunta más ahí, he visto muchas de las aplicaciones que hacíais cogían parte de la esencia de lo que es el diseño de Datola, que te dices, bueno, pues viene un diseñador, esto lo hemos hecho nosotros, pero bueno, al final yo voy al tema de herramientas como Lovable. ¿Qué haces para que te hagan casito a nivel de que las cosas se monten como tú las quieres? ¿Vale? Porque muchas veces tiran hacia su framework ya preentrenado y te das cuenta con que les dices, quiero que lo hagas así, pero se empeñan en que lo quieren hacer como vienen entrenadas por defecto a hacer. Por ejemplo, en Lovable, que es el claro ejemplo que más conozco, jugar con ciertas librerías está muy ceñido igual a un entorno más React o Next o algo así, y cambiar de ese entorno suele ser muy costoso y hay que como insistir o ponerle en mayúsculas, házmelo así. Lo de los colores, actualmente ya lo resuelvo muy bien porque le puedes como añadir un tema y ya lo resuelvo muy bien, pero antes yo lo que solía hacer era pegarle los códigos de colores, la paleta, color primario, color secundario, y a partir de ahí, y sobre todo insistirle, no me uses gradientes porque es algo que no me gustan, y insistirle en ese tipo de historias. Y más o menos lo cumple, a veces lo tienes que insistir, pero digamos que la clave es tener muy claro qué quieres, ser breve, conciso, y más o menos eso lo suele respetar. Después aquí también hay la dificultad, cada vez lo hacen mejor que de un prompt a otro te rompía todo. Eso en el principio de estas aplicaciones hacías un prompt y funcionaba la aplicación, lo hacías otro y te rompía todo. Entonces, combinar la edición por GitHub es una maravilla porque, claro, en pequeños cambios sabías que te le iba a liar, entonces para cambiar el color de este título me iba a GitHub a cambiarlo. Ahora mismo ya tiene un editor aquí visual para poder cambiarlo. O sea, está más pensado para el usuario menos experto, pero
digamos que lo bueno de estas herramientas es que no estás preso en la herramienta, sino que el código es tuyo y combinar código puro con la IA para cambiar. De todas formas, esto está evolucionando de forma brutal y ahora antes era más negativo, pero ahora sí que veo que igual al día de todo con Pro se puede llegar a solucionar sin tener que te haga todo y te rompa cosas. Ahora mismo incluso, oye, céntrate en cambiar solo esto y no me rompas el diseño, lo suele estar haciendo bastante bien, porque antes sí que era un desastre te arreglaba una cosa, te rompía otra y ahora es como, céntrate en esto o sea, especificándole, oye, céntrate en esto, lo hace bastante bien y la evolución de cuando hicimos esta aplicación en los inicios, que fue el año pasado hasta hoy, yo noto un cambio brutal de potencia, de estas y de todas, porque al final, a día de hoy, antes de entrar en la charla, fui a Twitter y había una persona que hizo un Chrome en una semana. Entonces, digamos que los límites, que funcionaba más o menos, porque más o menos es que la IA te la hace el 80% y el 20% es lo jodido. Entonces, yo creo que los límites a mi día de hoy están en nuestra imaginación y después, claro, tener todo unas skills complementarias es brutal porque es lo que te permite. Si nunca hiciste nada hacer un Chrome, ¿para qué? Y no va a mejorar el actual, no tiene sentido. Entonces la clave es, no resuelves un problema que ya está hecho, resuelve un problema que tienes. Buen tip ese. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Yo simplemente pues quería que explicases un poco sobre tus nuevas andaduras también, ya de forma egoísta. Explícanos 4 cosillas sobre Nosdeu, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Porque, no sé, es algo como lo de la cooperativa del dato, es algo como muy novedoso. Pues básicamente, aprovechando este momento de ilusión que la IA creo que nos está trayendo a todos, también de incertidumbre, pues decidimos un poco emprender y al final pues creemos que, bueno, así un poco por filosofía, por forma de ser, pues la clave es que la gente que se una al proyecto, al futuro, siempre que sea rentable, que a día de hoy es muy pronto para decirlo, si va a ser rentable nos dé, si nos va a dar de comer, si va a pagar las facturas, pero que forme parte como nosotros, que lo sienta propio. Entonces elegimos ese tipo de modelo un poco también por forma de ser, por diferenciarnos. Hay un poco más de tal, pero tampoco quiero dar la chapa y la clave es esa, un poco, ya era hora un poco de intentar caminar, hacer nuestro propio camino. Creo que es una época muy ilusionante, es una época de que creo que todos tenemos que ser súper flexibles porque mi opinión hace 3 meses sobre muchas cosas a día de hoy cambió. Es muy bonito a día de hoy pues, intentar también pensar en de cómo quieres construir esas bases, ese tipo de stack, que sea lo más flexible posible para ir cambiando de una herramienta a otra. Pues, por ejemplo, a nivel interno, yo odio mucho el tema de la maquetación, se me da mal, entonces igual vamos a apostar por un formato tipo más Markdown siempre que sea posible y después igual con un botón generar los slides, con un botón generar PDFs, pero apostar por un formato de Markdown porque la IA se entiende mucho mejor con él, es mucho más mantenible, es mucho más es mucho más, entonces ir pensando porque igual en un futuro, yo ahora mismo imaginándome dentro de 10 años, igual en un futuro todo lo hacen las máquinas, entre comillas, pero saber dónde la parte humana vamos a aportar valor, porque yo creo que siempre va a haber una parte humana que seguirá haciendo falta, aportando valor, y no creo que vaya a ser esto de repente estamos todos en Mallorca, pero en la playa, ¿no? En Icagüe trabajando. Entonces yo creo que trabajo va a seguir habiendo mucho, incluso yo no descarto que haya más, porque va a haber cosas que nunca en la vida nos plantearíamos que existían o que vamos a tener que resolver, pero creo que las formas de resolverlas sí que van a cambiar, la forma de trabajar ya está cambiando. Entonces, y creo que estos años van a ser igual de incertidumbre, de miedo, se va a acabar el mundo, y cuando eso pase, o si vivimos un poco, si somos capaces de vivir un poco ajeno a ese apocalipsis, que yo antes también era un poco de apocalipsis, creo que lo vamos a disfrutar bastante. Porque al final la IA sirve para hacer el mal, pero también para hacer el bien. Entonces, bueno, hay que elegir. Yo creo que todos hemos vivido nuestra
nuestra fase de, pues eso, de negación, luego de ira Sí, pero al final lo mejor es fluir. Hay que fluir. Y nada, sí, me han gustado mucho yo los creo ejemplos. igual. ¿Cómo? Perdón. Yo creo que igual, que la clave y la capacidad, la fortaleza va a ser fluir y adaptarnos y, bueno, igual no vivir en ese constante ruido, sino elegir qué problemas queremos ir solucionando y a partir de ahí construir. Genial, un buen mensaje final. Y nada, lo dicho, darte las gracias, creo que ha habido ejemplos tal, y que creo que la mayoría de los que no sois podéis aplicarlo, pues como dice, a vuestra propia experiencia. O sea, hay un montón de casos en los cuales a día de hoy se pueden crear aplicaciones con Lovable, con... Es que Bryce es un poco anti-Google, entonces, claro, no dirá anti-Gravity y cosas así, pero... La mencioné, pero bueno, Sí, la sí, mencioné, sí. no la llegué a probar. Sé que es cierto que ahora mismo tiene mucho hype como Cloud Code y tal. A mí me da igual, la clave es que resuelvas problemas, utilices la que utilices. Yo creo que Sí, si tienes un perfil un poco más técnico. era por lanzarte el Sí, sí, puño. Vale, nada, lo dicho, que muchas gracias, creo que eso, que espero que todos hayáis sacado muchas ideas. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Recordaros que si habéis llegado hasta aquí será porque os ha interesado, que como buen intento de youtuber que soy, tenéis que darle a la campanita, al like para ver otros programas como este, de hecho, con IA. Y sobre todo darte las gracias a ti, Bryce, por tu conocimiento y por este rato agradable. No, gracias a ti, Iñaki, por invitarme, por dar cabida a este tipo de iniciativas y larga vida ha hecho con IA y lo seguiré muy, muy de cerca porque yo creo que va a molar mucho este nuevo formato. Así que, Gracias. enhorabuena. Bueno, hasta la próxima. Gracias.